Señal directa. Saludamos con mucho gusto, como cada 8 días en la línea telefónica, a nuestro colaborador Francisco González Vallejo. Estimado maestro, ¿cómo está? Bienvenido. Hola, muy buenas tardes, Josefina. Muchísimas gracias. Es un gusto estar con ustedes. Una disculpa por las ausencias pasadas, pero tuve un pequeño percance en una ciclopista mal acondicionada ahí del estadio OptiLife. Al contrario, maestro, ¿está bien? Sí, es una costilla rota y un par de torceduras por ahí, pero yo creo que ya vamos de camino en la recuperación muy bien. Bueno, pronta recuperación. Adelante, maestro, le escuchamos. Gracias. Hoy quisiera platicar con la amable audiencia en relación al tema del empoderamiento ciudadano, lo que la reforma política electoral omitió en 2014. Y es que en el contexto de las llamadas reformas estructurales en México en el primer trienio del presidente Peña Nieto, sin duda la reforma político-electoral fue una de las más discutidas, entre otras razones, porque incluía temas polémicos, incluso tabú, como la inclusión de la reelección legislativa de diputados federales y senadores y la de las candidaturas independientes. No haremos una descripción de la reforma, pero sí algunas reflexiones en función de los cambios normativos y algunas de sus consecuencias. Esta colaboración parte de la premisa de que el sistema electoral mexicano no nos empodera como electores, y en esa lógica, la reforma electoral del 2014 no abona a que este defecto del sistema se modifique. Comencemos por el principio. Un sistema electoral se constituye por las reglas mediante las cuales los electores pueden expresar sus preferencias políticas en votos y convertir dichos votos en sillas de representantes o en ejecutivos del gobierno. En palabras sencillas, podemos comprender al sistema electoral como aquel que recibe votos y arroja órganos de gobierno y o de representación legítimos. Este sistema, que junto con el de gobierno y el de partidos conforma el sistema político, regula a través de diversas normas elementos que constituyen el proceso electoral, como fórmulas electorales, formas de lista, magnitudes de los distritos, tamaño de la legislatura, requisitos del sufragio, acceso de los votantes al proceso electoral, distritación, financiamiento para partidos políticos, características de las campañas, entre otros. De esta forma analizaremos la reforma en función de diferentes características del sistema electoral que, como advertirá la audiencia, no han permitido un mejor funcionamiento del mismo en el sentido de acercar a los electores con sus representantes. A partir de estas características problematizaremos las modificaciones ausentes en una de las reformas estructurales del marco normativo de nuestro país, que parece dejarnos en el mismo sitio que antes de los cambios en materia electoral. La reforma político-electoral del 2014 dejó intacto un aspecto muy negativo del sistema electoral mexicano. El voto de los ciudadanos vale más o menos según el lugar en el que vivan, o sea, no vale igual en todos lados, ya que se ve afectado por el prorrateo del electorado en los distritos y la relación del número de electores por cada uno de los escaños o curules. Así, esta reforma, en un análisis, no modifica el status quo respecto de la sub- o sobrerepresentación según el distrito en que vivan los electores. Pensemos en el siguiente ejemplo. Si los flujos migratorios van del campo a la ciudad y el prorrateo electoral no se modifica, los electores urbanos serán cada día más, pero tendrán la misma cantidad de representantes que los electores rurales, que son cada día menos. Habiendo ellos decrecido su población en cada uno de los distritos, mantienen el mismo número de diputados que los representan. De ahí esta desigualdad. En el artículo 53 de la Constitución Política de México se señala que la distribución de los distritos electorales entre las entidades federativas se debe hacer teniendo en cuenta el último censo general de población, disposición que también reafirma el artículo 214 de la recién creada Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Sabemos que el INEGI realiza 2 levantamientos censales de población, uno al inicio de la década, llamado Censo General de Población y Vivienda, y otro a la mitad de la década, llamado Conteo de Población y Vivienda. Ambos tienen como meta lograr la cobertura total del recuento de población e identifican y cuentan cada una de las viviendas y personas residentes en el territorio nacional.
No obstante lo anterior, el órgano electoral federal, ahora llamado nacional, ahora llamado INE, ha interpretado que la Constitución se refiere únicamente al censo de inicio de cada década, por lo que ajustan el prorrateo no cada 5 años, sino con la información censal cada 10 años. Esta es la razón por la cual la distritación electoral con las principales elecciones de 1997, 2000 y 2003 se realizaron sobre la base del censo de 1990 y las del 2006, las elecciones del 2009, 2012 y hasta las del 2015, del año pasado, se organizaron con base en datos del censo del año 2000, 15 años atrás, generando situaciones semejantes a las que siguen. Por ejemplo, para el 94, el Distrito 2 de Nuevo León contó con poco más de 49,000 ciudadanos empadronados, mientras que el 40 del DF tuvo más de 600,000. En 2003 algo semejante ocurrió con el Distrito 1 de Quintana Roo, que llegó también a casi 600,000 habitantes. Unas diferencias enormes entre uno y otro. Ahora bien, una consecuencia de esta distritación desviada es que un partido político se beneficia de ella, y en este caso está detectado que es el Partido Revolucionario Institucional, que ha aprovechado su amplia presencia nacional y particularmente en distritos rurales, ya que los patrones migratorios de México van del campo a la ciudad, y entonces distritar así de tardíamente genera sobrerepresentación de los distritos rurales y beneficia a los partidos por mayor presencia en ellos. Así como podríamos observar de los datos que he obtenido, al menos hasta el año 2009, en todos los comicios, el PRI ha obtenido asientos de mayoría relativa en distritos sobrerepresentados, cuyo número de electores está por debajo de la media distrital nacional. Los datos obtenidos muestran o demuestran que la mayoría de los distritos obtenidos por el PRI, el 70%, son distritos de baja densidad de electores, esto es, distritos sobrerepresentados. Otro de los defectos que tiene nuestro diseño geográfico de circunscripciones uninominales o distritos uninominales es el desperdicio de votos y la sobrerepresentación de minorías en los distritos a costa de las mayorías en cada uno. La suma de estas situaciones, repetidas a través de cada uno de los 300 distritos uninominales, pues finalmente hacen que una minoría sea la representada en el Congreso. Así, por ejemplo, tenemos que en promedio por cada uno de los comicios, 97, 2000, 2003, 2006 y 2009, solamente 236 candidatos de los 300 que ganaron curul no alcanzaron siquiera la mayoría absoluta del 50% más uno. Esto es, solo en 64 distritos los diputados suelen representar a más del 50% de los votantes. Por cada elección se han desperdiciado en promedio el voto de más de 18.8 millones de electores, ya que solo 15 millones de los votantes consiguen que su candidato resulte asignado por mayoría relativa. Esto indica una elevada desproporcionalidad causada tanto por la magnitud pequeña de los distritos, solo un escaño a elegir en cada uno, como por la fórmula de conversión mayoritaria. Como sabemos, la reforma que estamos analizando no modificó ni la forma de candidatura ni la de votación para elección de representantes. Así, tenemos un sistema electoral para la integración de la Cámara de Diputados con el que, tomando como ejemplo la elección del 2009, pocos votantes, el 18.2%, definen quiénes serán el 100% de los 300 diputados uninominales. En términos coloquiales, la reforma en cuestión tampoco modificó otro aspecto negativo de nuestro sistema electoral. Los ciudadanos no somos representados por diputados que no votamos, o más bien somos representados por diputados que no votamos. Así permanece en nuestro marco normativo el uso de dos formas de candidatura y de una sola forma de votación en la elección de los 500 diputados. Como sabemos, a través de listas regionales se eligen 200 diputados en 5 circunscripciones plurinominales, lo que representa el 40% del total de la Cámara de Diputados. Sin embargo, no está previsto un procedimiento de votación para elegir la lista de 40 candidatos que presenta cada partido. El artículo 14 de la recién creada Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales mantiene el mismo texto del viejo artículo 11 del COFIPE.
que la Cámara de Diputados se integra por 300 diputados electos según el principio de mayoría relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 200 diputados que serán electos, entre comillas, según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas regionales votadas en circunscripciones plurinominales. A pesar de lo anterior, el elector tiene una sola boleta para votar por el candidato unipersonal de su preferencia en el distrito al que pertenezca. Al reverso de esa boleta aparece en el listado de candidatos de cada partido para la asignación de los asientos proporcionales. Sin embargo, las listas regionales no pueden ser votadas. Si un elector marca su voto sobre una lista, su voto será anulado. En pocas palabras, como electores no podemos hacer nada respecto de esas listas. No podemos agregar nombres, no podemos cambiar el orden y la prelación. Válgame, no podemos ni votarla. Comencé diciendo que nuestro sistema electoral no nos empodera como electores. Una de las razones que soporta esa afirmación es que no existe un control ciudadano sobre los diputados plurinominales. En todo caso, la elección está a cargo de sus partidos políticos. En el esquema que la última reforma no modificó, los electores tienen cierto control electoral sobre los diputados uninominales. Sin embargo, respecto de los plurinominales, no existe la elección. Y si no hay opciones y a los votantes no se les pregunta la opción de votar o no por dichos candidatos, mientras que las élites partidistas sí tienen alternativas para elegir. En este formato que se utiliza actualmente se le conoce como formato de lista cerrada y bloqueada. El diputado sabe que tiene el respaldo de su partido, pero no de sus electores, ya que de forma práctica no los tiene. De modo que no es posible que el diputado sea representante de los ciudadanos y busque actuar en su favor simplemente porque no es sensible o responsivo ante ellos. Prácticamente no existe relación del candidato con sus electores, porque para ganar, los candidatos no necesitan hacer campaña y formular compromisos con electorados específicos. En la siguiente colaboración me gustaría extenderme en el análisis de estos aspectos que la reforma electoral del 2014 no modificó y que nos tienen todavía como una democracia de muy baja calidad para algunos, para otros, de plano, para un sistema que no ha terminado de transitar a la democracia, dependiendo del cristal con el que se mire. Así es que los dejo por lo pronto con esta reflexión. Mis redes, como siempre, están a su disposición en Twitter, @Paco_Vallejo, y en Facebook, Francisco J. González Vallejo. Muchísimas gracias, Josefina. Al contrario, maestro, muchas gracias, y al pendiente entonces de la extensión de este comentario para la siguiente. Gracias, maestro. Gracias, hasta luego. Hasta luego, el maestro Francisco González Vallejo. Vamos a hacer una brevísima pausa. Después de 2 minutos le presento la información más importante que se ha generado hasta este momento, nacional e internacional.